Vamos a ello. Los hermanos Fernando y Camilo Bautista, dueños de Thomas Gregg & Sons, fueron condenados en Estados Unidos en los años 80, nada más y nada menos que por fraude bancario. ¡Qué lindos! El delito: estafaron a más de 25 bancos en Estados Unidos con exportaciones ficticias de café colombiano. Fueron condenados, fueron a la cárcel, pero esto no es una opinión, es un hecho judicial documentado. Averigüen. ¿Cómo funcionaba el fraude? Falsificaban documentos, hacían creer que exportaban café a gran escala y con esos documentos falsos conseguían préstamos millonarios en bancos de Estados Unidos. La justicia los descubrió, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los sentenció y hoy, décadas después, esa misma familia maneja los datos más sensibles del Estado colombiano: pasaportes, cédulas, huellas, biometría y procesos electorales. Y aquí viene lo más grave de todo. En Colombia, cierto sector político, acostumbrado a manejar todo entre favores, contratos amañados y fraudes, normalizó tanto la corrupción que ya no les importa que quienes manejan nuestra identidad hayan estafado a medio sistema financiero en Estados Unidos. Se indignan más con quien denuncia que con quien ha sido condenado, porque en ese mundo la ética no importa y la democracia es solo una fachada. Si hay que entregarle la identidad del país a quienes en un pasado cometieron semejantes delitos de corrupción y de fraude, no les importa, para ellos mejor con tal de mantener el poder. Pues no, yo no me voy a quedar callada y tú tampoco deberías, porque si una empresa manejada por condenados en los Estados Unidos por fraude maneja nuestros datos electorales, ¿cómo carajos podemos confiar en que van a ser unas elecciones limpias en el 2026? Este no es un video contra una empresa, es una advertencia a un país que se ha acostumbrado a mirar para otro lado. Y yo no vine a callarme, yo vine a despertar memorias. Si en verdad tú entiendes la magnitud de lo que significa todo esto, todo lo que quieren tapar para seguir controlando el poder, entonces denuncia, pero primero averigua. No me creas a mí, averígualo por ti mismo, date cuenta de cómo nos han manipulado todo este tiempo. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Que Petro se va a robar las elecciones, que Petro va a aplazar las elecciones, que porque estamos en una dictadura castrochavista de izquierda en donde este presidente se quiere quedar en el poder. Apoyado también este discurso por los Santos, los Pastrana, los Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez, el señor Iván Duque y todos los expresidentes de este país que, adivinen qué, han llegado de dudosa forma a ser presidentes de Colombia, pero resulta que la primera vez que llega un presidente de izquierda, entonces ese es el de mierda que se va a robar las elecciones, pues. Y entonces, ¿de dónde viene este problema? El problema viene y empieza a crecer y se empieza a agrandar desde la renuncia de la señora Laura Sarabia a la Cancillería, pero también desde las declaraciones de Gustavo Petro con respecto a la gente de Thomas Gregg & Sons, que son una maquinaria ni la que ha dominado aquí absolutamente todo en Colombia, incluyendo el negocio de los pasaportes y de las elecciones presidenciales, al Consejo, al Senado y de todo lo que se les dé la pues. Y entonces, porque Petro denuncia, salen los periodistas del establecimiento de poder, que son los mismos que pertenecen a la gente que hace parte de la junta directiva de Thomas Gregg & Sons, a decir que Petro va a acabar con los pasaportes, que Petro va a acabar con las elecciones y que así Venezuela empezuela, para que les quede claro. O sea, empiezan a hacer y a decir que Petro es parecido a Hugo Chávez, que así empezó el castrochavismo y que así es que tienen a los venezolanos encerrados, sin pasaportes y sin poder votar. Háganme el a favor, pues, cuando todos sabemos que acá en Colombia es prácticamente imposible que Petro monte una dictadura y que lo único que ha hecho el presidente es denunciar la dudosa gestión de Thomas Gregg & Sons, que lleva más de 60 años manejando el tema aquí de las votaciones y adueñándose prácticamente de las licitaciones para los pasaportes en este país. Entonces, lo que dice Petro es que no confía en la claridad
ilegalidad de las elecciones del 2026. ¿Y de dónde viene esto? Es porque la ultraderecha de este país quiere hacer lo que sea y hacer lo posible para sacar a Petro de una vez, para sacarlo si es posible ya mismo y no dejarlo terminar su mandato, pero sobre todo para que no continúe un proyecto de izquierda, porque resulta que a la gente divinamente, caray, a la gente de bien carachas, no les gustó que Petro haya hecho reformas para el pueblo, no les gustó que Petro haya gestionado el tema de que la gente entienda bien cómo funciona la democracia, conociendo las herramientas de la Constitución, y no les gustó lo de la consulta popular, lo de la reforma laboral, lo de la reforma a la salud, lo de la reforma pensional, lo de la reforma agraria, lo de devolver tierras, y aparte pues tampoco les llamó mucho la atención que un gobierno haya logrado bajar la inflación, las cifras del desempleo, estabilizar el dólar, pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estabilizar el precio de los combustibles y prácticamente decirles en la jeta a estos neoliberales y que aquí sí se podía gobernar para la gente del pueblo y no para los conglomerados que son los que al final avalan que Thomas Grid and Sons siga manejando el tema de las votaciones y siga manejando el tema de los pasaportes, porque es que resulta que son miles de billones de pesos los que pueden manejar a su antojo y con los que pueden coger y hacer hasta para vender en este país. Entonces vamos a ver qué es lo que denuncia Petro y cuáles son las joyitas de Thomas Grid and Sons para que ustedes sepan muy bien qué es lo que está pasando. Háganme el favor. Las críticas de Petro son por el monopolio y la falta de transparencia en los procesos electorales. Petro ha cuestionado la transparencia de Thomas Grid and Sons en la organización de elecciones en Colombia, particularmente para los comicios de 2025 y 2026. Afirmó que la empresa controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental. Señaló que la Procuraduría impidió una investigación sobre libre competencia relacionada con Thomas Grid and Sons, sugiriendo que viejas amistades políticas podrían estar protegiendo a la empresa. También expresó preocupación por los vínculos de la empresa con figuras políticas como expresidentes y excandidatos que habrían formado parte de su junta directiva. También hay que decir que Petro ha criticado la adjudicación de contratos de emisión de pasaportes, calificándolos como corruptos. En 2024 afirmó que la empresa monopoliza datos privados de los colombianos y cuestionó la licitación de pasaportes que fue declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leiva, a pesar de que Thomas Grid era elegible. O sea, el señor Álvaro Leiva, como siempre, metido en cosas oscuras, En relación con este tema, el gobierno de Petro decidió firmar un acuerdo con Portugal para la emisión de los pasaportes, lo que generó tensiones y renuncias de la señora Laura Sarabia, que es lo que tiene a todo esto diciendo que Petro nos va a dejar sin pasaporte y sin elecciones. Es que uno no puede creer, pues. Hay que decir que la denuncia penal por la Secretaría de Transparencia se trata de esto. El señor Andrés Hidárraga anunció en octubre de 2024 una denuncia penal contra la Registraduría Nacional por la contratación con Thomas Grid and Sons, y las razones son la participación de un excontratista de Thomas Grid en la estructuración del contrato, distorsión de precios del mercado para generar ganancias artificialmente altas, violación de principios de contratación estatal como libre concurrencia, ya que solo una unión temporal liderada por Thomas Grid and Sons presentó oferta para un contrato de 2.1 billones de pesos para la logística electoral de 2026. En conclusión, las denuncias de Petro contra Thomas Grid and Sons se centran en presuntas irregularidades en contratos de pasaportes y logística electoral. Mejor dicho, como siempre aquí, la oligarquía divinamente, caray, les ha permitido hacer lo que sea. Pues entonces por eso es que ahora están llorando, porque cuando le quitan la platica de la teta del Estado, entonces salen estos oligarcas a decir: ay no, pero ¿cómo van a hacer esto? Eso es castrochavismo, al mismo tiempo que le dicen a la gente: trabajen, vagos y que ustedes son zánganos, les gusta vivir del erario, les gusta vivir de la plata de los colombianos y aparte haciendo fraude electoral, presuntamente para que siempre gobiernen los mismos de siempre. Es que uno no lo puede creer, pues.